unidad número 4 de esta asignatura, Derecho de las Obligaciones. Y en esta unidad, estos son los puntos que vamos a estudiar. Muy bien. La clasificación de las obligaciones civiles y naturales, modalidad de las obligaciones, la modalidad a condición, a plazo, modo carga, la tramitación de las obligaciones, la cesión de los derechos, cesión de deudas, la subrogación, para concluir, mis queridos amigos, con la extinción de las obligaciones, compensación, confusión, remisión de la deuda, novación, prescripción negativa y caducidad. ¿Sale? Muy bien. Empezamos. Obligaciones civiles y naturales. En las obligaciones ya mencionamos el vínculo que existe entre acreedor y deudor. Pero las obligaciones naturales no son susceptibles de cobranza judicial. Es decir, estas obligaciones se van a cumplir de forma voluntaria y de forma natural por las partes, porque no existe una forma de hacerlas efectivas. ¿Se entiende? Es como, por ejemplo, imaginen que ustedes apuestan con su compadre y le dicen, no, hombre, al que gane la Copa del Mundo, ya vas a ver que va a ganar mi selección y te apuesto 2,000 pesos. Ya que se da el acontecimiento y le gané a mi compadre, se hace guaje y no me paga. No existe una manera judicial de exigir el cobro. Como decía don Chente Fernández en sus canciones, las deudas de juego son deudas de honor, ¿verdad? No hay otra modalidad, no hay forma de cobrarlas, ¿me entienden? O ahí les va. Ahí les va también otra deuda civil, otra deuda, otra obligación natural. Por ejemplo, si ustedes van a una cantina y resulta que no pagan ustedes lo que consumieron, ¿qué creen? El dueño de la cantina no tiene una cobranza judicial que hacerles a ustedes. No hay manera de que les pida el cumplimiento de la obligación por consumo de bebidas alcohólicas en su establecimiento. ¿Se entiende? ¿Sí está claro? Es decir, nos ponemos a poner ahí bien orates y bueno, ¿cómo vas a cobrar? La única forma que creo que pueden es darnos una friega, ¿verdad? Una calentadita. Pero bueno, ¿sí se entendió las obligaciones naturales, compañeros? Sí. Sí, muy bien. Ok, y las obligaciones civiles, pues esas sí son ejecutables, esas sí son cobrables judicialmente, ¿sale? Vamos a hacer la siguiente clasificación de las obligaciones civiles. Primero, en relación con los sujetos, mancomunadas y solidarias. Voy a empezar con las mancomunadas activas y pasivas. Mucha atención porque con ejemplos es como puede quedar más claro. Ahí va. Empezamos con las mancomunadas activas. Ahí voy. Muy bien. Ay, creo que no tengo. A ver, ahí voy, ¿eh? Muy bien. Tenemos el siguiente caso. Vamos a tener a un acreedor. Aquí está. Este es mi acreedor. Y tenemos a varios deudores. Muy bien. Aquí están mis deudores. Muy bien. Bueno, este primer ejemplo que voy a mencionar es de una mancomunidad pasiva. ¿Listos? ¿En qué consiste? Tenemos a varios deudores y tenemos a un acreedor.
se va a liberar de la totalidad de las obligaciones, requiriendo el pago, se le puede requerir la totalidad a uno solo de los deudores. Y esto libera a los otros de la obligación. ¿Se entendió las mancomunadas pasivas, compañeros? Con que uno de los deudores me pague, liberamos a todos los demás. ¿Sale? Sí. Me dirán ustedes, ¿y qué va a hacer este que pagó? Pues bueno, tiene el derecho de repetición y ahora se va a exigirle a los otros deudores que le paguen la parte correspondiente que él pagó de más. ¿Se entendió? Sí. Obligación mancomunada pasiva. Ahora vámonos con la obligación mancomunada activa. Hay una pequeña diferencia en relación del sujeto. Ahí va. En este caso, vamos a tener... Poco no veo nada. Cuidado, compañeros, con los micrófonos, por favor. Muy bien. Vamos a tener a varios acreedores. Y tenemos a un deudor. El deudor se va a liberar pagando a uno solo de los acreedores. Con que le pague uno solo, liberamos a todos los deudores. Bueno, perdón, nos liberamos de la deuda. ¿Se entendió, compañeros? Va a pasar algo muy similar. Los demás podrían decir, oye, ya te pagó el deudor, danos la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros como acreedores. ¿Les quedó claro? ¿Sí se entendió la diferencia? No, perdón, otra. A ver, mancomunadas activas. Tenemos a varios acreedores y un deudor. El deudor se libera de la obligación pagándole a uno solo de los acreedores. ¿Sale? ¿Vamos bien? Lo que tendrían que hacer estos otros acreedores es requerirle a este acreedor que les dé la parte que les corresponde del crédito. ¿Sí, mi estimada Estela, te escuchamos? Profesor, por ejemplo, permítame. Si yo debiera varias tarjetas y solamente le pago una tarjeta, ¿ya me liberé de lo demás? No, a ver. Cuidado con su... A ver, si usted tiene varias tarjetas, tiene que cumplir con la obligación derivada de cada una de las tarjetas. Lo que puede ser que en un tema referente, a lo mejor alguien lo que hizo fue subrogar su deuda y a lo mejor todos sus créditos que tenía con ese banco, con distintas tarjetas, los subrogó a una sola cuenta y eso sí pudiese conllevar a que ese cumplimiento que usted haga sobre ese crédito que adquirió este tercero, pudiese liberarlo de todas las obligaciones que usted tiene con la institución bancaria. Pero es una cuestión muy distinta. Si hay varias tarjetas de varios bancos, usted tiene que cumplir todas las obligaciones. ¿Sí me doy a entender, mi estimada Estela? ¿Sí? ¿Su micrófono, Estela? Sí, profesor, gracias. A sus órdenes. Muy bien. Preguntas, compañeros, ¿vamos bien? ¿Quedó clara las obligaciones mancomunadas activas y pasivas? ¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. Ahí va. Obligaciones solidarias. Activa y pasiva. Empezamos con la activa. Ahí va. Varios acreedores y un deudor. Para que el deudor se libere de la obligación solidaria activa, tiene que pagar la parte que le corresponde a cada uno de los acreedores. Si no le paga a todos, no se libera de la obligación, ¿eh? Tiene que cubrir a cada uno de los acreedores la parte que le corresponde. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Obligaciones
solidarias, pasiva. Tenemos ahora caso contrario. Vamos a tener a varios deudores y tenemos a un acreedor. Para que el acreedor libere de la obligación a todos los deudores, cada uno de ellos debe de pagar la parte que le corresponde. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, entonces todos los deudores tienen que pagar para liberarlos de las obligaciones. Si no pagan todos, no hay liberación de obligación. Muy bien. Ok. Clasificación de las obligaciones en relación al objeto. Obligaciones divisibles e indivisibles. Primero, las obligaciones divisibles. Se permiten cumplir en parcialidades. ¿Vale? Ahí va. Aquí tenemos a la obligación y se permite que ésta se cumpla, pues de alguna manera, en parcialidades. ¿Vamos bien? Hacemos un pago, hacemos otro pago, otro pago, otro pago y otro pago para liberarnos el total de la obligación. La obligación se permite su división, la obligación se permite fragmentarla. Muy bien. ¿Sí? Obligaciones indivisibles. Son obligaciones que se deben de pagar en una sola exhibición. ¿Sale? En un solo pago. Al chas chas. ¿Sale? No se permite fraccionarlo. Entonces, son obligaciones que solamente se pagan en una sola exhibición. ¿Está claro? Sí. Ok, muy bien. Obligaciones conjuntivas. ¿Listos? Mi estimado Ariel, te escuchamos, por favor. Hola. Las obligaciones divisibles, las que acabo de mencionar, ¿es de dos o más objetos o bien el jus variandi, lo que es conocido por jus variandi? ¿Es correcto o estoy en otro tema? ¿Es conocido por quién? Jus variandi, así es en el cuestionario, pero no sé si sea lo mismo o sea parte de otra pregunta. Dice obligaciones divisibles, ¿no? Que creo que a lo mejor es eso, es la presentación es única, pero por el deudor puede elegir para su cumplimiento entre dos o más objetivos. El jus variandi correspondiente al deudor. Sí, jus variandi, sí. Obligaciones alternativas. Sí. A ver, sí. A ver, ¿a qué se refiere esto? A una obligación alternativa. Bueno, a ver, el tema del jus variandi tendría que ver con la posibilidad de que se permita fraccionar la división para que se pueda complementar al final en su totalidad. Usted me debe 100,000 pesos y a lo mejor podemos establecer que esos 100,000 pesos en el plazo de un año usted me lo pague en tantas exhibiciones. A final de cuentas, la liberación de la obligación se va a dar hasta en tanto no cumpla usted con la totalidad de los pagos. ¿Sale? Se permite fraccionar. Y en el otro tema, de alguna manera, el cumplimiento tiene que ser único, porque así lo pactamos usted y yo. Entonces me lo tiene que pagar en una sola exhibición. Muy bien. Ok. Ahora sí, obligaciones conjuntivas. Ahí va. En este vínculo, vamos a tener que el acreedor va a tener que hacer distintas prestaciones. Va a tener que realizar distintos actos, ¿no? Por ejemplo, ahí va. Bueno, aquí lo voy a poner. Ahí va. Resulta
que en este vínculo entre A y B, ¿sale? B tiene que cumplir con estas obligaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que cumplir con todas. ¿Sale? Si no cumple con todas esas obligaciones que se pactaron, no se libera de la obligación. Cumplir con 2, 3, 4, no lo libera. Hay que cumplir con la totalidad. ¿Se va entendiendo, compañeros? Estas son obligaciones conjuntivas. Muy bien. Ok. Obligaciones alternativas. En este punto, vamos a ver que el vínculo que tiene el acreedor con el deudor se establece que hay una obligación principal, pero el propio acreedor le da opciones al deudor. Bueno, la primera opción para liberarte de la obligación es que me pagues los 50,000 pesos. Pero, ¿qué crees? También te acepto, como eres albañil, que me realices un trabajo en la casa. O también te puedo facultar a que me des tu moto como forma de liberar de la obligación. Es decir, yo le doy estas opciones al deudor para liberarlo de la obligación y con que él cumpla con una de ellas, se libera de la totalidad de la obligación. Llegando a un acuerdo. ¿Se entendió el ejemplo, compañeros? Sí. ¿Sí? Muy bien. Obligaciones facultativas. Ahí va. Lo mismo, el vínculo entre el acreedor y deudor. Pero a diferencia de las alternativas, en las facultativas se da la potestad a que el propio deudor pueda establecer la forma en que se va a liberar de la obligación. Ahora no lo propone el acreedor, sino el propio deudor da sus opciones de cómo va a dar cumplimiento total a la obligación. ¿Está claro? ¿Tenemos dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahí va. Acabo de mencionar, disculpe, ¿Perdón? se llama obligación, la que acabo de mencionar, es una obligación alternativa. Es que no lo escucho bien. A ver, otra vez me dice, por favor. A ver. La que acaba de mencionar es una obligación alternativa. Facultativa. 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 ¿Vale? Muy bien. Siguiente. Modalidades de la obligación. Atentos, por favor. En este punto en particular, compañeros, vamos a señalar que en relación al cumplimiento de la obligación, vamos a hablar de la condición. Acontecimiento futuro de realización incierta. Plazo, acontecimiento futuro de realización cierta. Ok. ¿Vamos bien? Ok. Por ejemplo, una modalidad de la obligación, un acontecimiento futuro de realización incierta. Resulta que tenemos que A tiene a su hijo B y le dice, te voy a donar este coche siempre y cuando concluyas tu universidad
con un promedio final de 9. Yo sé que está sujeto a que este B le eche ganas para que logre este objetivo, pero hasta cierto punto es un acontecimiento futuro que no sabemos si ocurrirá o no. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok. Plazo. Acontecimiento futuro de realización cierta. Plazo suspensivo. Voy a poner un caso en particular. A lo mejor, en relación a este pago suspensivo, decimos, el cobro de este crédito será exigible a partir del 1 de julio del 2023. Es decir, a partir de ese momento vamos a exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Me entienden? ¿Sí? Ese es el plazo suspensivo. Es decir, del día de hoy que estamos a 10 de junio, no podemos nosotros requerir el cumplimiento de la obligación porque se estableció como plazo para ser efectivo al día 1 de julio. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Plazo resolutorio. Este plazo tiene por finalidad dar por terminada la obligación. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, lo suscribimos el día 10 de junio del 2022 y al día 10 de junio del 2023, este contrato ha dejado de surtir sus efectos. Es un plazo resolutorio que va a dar por terminada la obligación. ¿Se entendió? Por ejemplo, apenas Lionel Messi cambió de equipo. En relación de por qué cambió de equipo, porque el plazo resolutorio de su contrato finalizó y no lo renovó. Entonces el contrato se da por terminado. ¿Se entendió? Por ejemplo, el plazo resolutorio que Tigres contrató a Diego Lainez, le renovó el contrato y estableció un año más. Es decir, por lo menos un año más, Diego Lainez va a estar siendo parte de la plantilla del equipo Tigres. ¿Se entendió la diferencia entre suspensivo y resolutorio? ¿Sí? Muy bien. Convencional. El plazo que las propias partes establecen dentro del contrato para su exigencia. ¿Sale? Establecemos en qué momento este contrato es exigible. Legal es el que establece la norma para pedir, para exigir el cumplimiento de la obligación. Judicial, el que establece un juez concluido un proceso para el pago, para el cumplimiento de la obligación. ¿Se va entendiendo, compañeros? Plazo de gracia. Es un plazo adicional que las partes de forma voluntaria fijan dentro de un contrato. Es decir, este contrato de arrendamiento termina el 10 de junio del 2023, pero te doy el plazo de gracia de 15 días para que tú puedas libremente sacar tus cosas y buscar un nuevo departamento. No te voy a cobrar esos 15 días. Es un plazo de gracia. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Ok. Modo o carga. Gravamen adicional que se impone a las partes dentro de las obligaciones. A ver, les voy a poner un ejemplo para que les quede claro. Ahí va. Imaginen que les van a
donar un Ferrari. ¿Sale? Y les ponen como carga. El 10% del valor de este Ferrari, el 10%, quiero que tú dones a una institución de beneficencia. ¿Sale? Es decir, el 10% del automóvil vale $1,000,000. Bueno, $100,000, dónalas a una institución de beneficencia. ¿Se entendió la carga, compañeros? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, muy bien. La transmisión de las obligaciones. Ahí va. Los derechos dentro de las transmisiones se pueden ceder. ¿Sale? Atención. Ceder el derecho implicaría que vamos a ceder el crédito a un nuevo acreedor. ¿Sale? Aquí está el acreedor. Muy bien. Y se lo voy a ceder a otro acreedor. Y aquí está mi deudor. Muy bien. Atentos. Yo no requiero del consentimiento de mi deudor, ¿eh? No lo requiero. Lo único que requiero por lo menos es informarle que ahora el crédito le corresponde a este otro acreedor. ¿Sí? La cesión de este crédito, de este derecho, puede ser gratuita, es decir, no genera ningún interés, no genera ninguna contraprestación adicional, o puede ser onerosa, en la cual existe una contraprestación para la cesión de este derecho. ¿Se entendió, compañeros? Sí. Sí, muy bien. La cesión de deudas. Esta cesión tendría que ver en este sentido. Va a ser todo lo contrario a lo que vimos con la cesión de derecho. Ahora vamos a designar a otro deudor. O sea, se va a sustituir literalmente al primer deudor. Pero ¿saben qué, mis queridos abogados? Aquí sí requerimos el consentimiento del acreedor. Aquí el acreedor sí tiene que otorgar el consentimiento de esta cesión de deudas. Y si esta persona a la cual le cedí la deuda no paga, pues bueno, el acreedor podrá continuar en evicción con el primer deudor. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Muy bien. Seguirá teniendo Subrogación. el acreedor, perdón, profesor. Mande, Seguirá compañero. teniendo la deuda el primer acreedor. Seguirá teniendo la deuda el primer deudor, más bien dicho. Sí, primer deudor. Primer deudor. ¿Sale? Subrogación. En la figura de la subrogación, compañeros, mucha atención, por favor. Fíjense que hay un vínculo, en primer lugar, entre este acreedor y este deudor. Y resulta que va a venir un tercero a cumplir con la obligación del deudor. ¿Sale? Este tercero cumple con la obligación y paga el crédito al primer acreedor. Pero ¿saben para qué lo hace? No lo hace porque sea hermanita de la caridad. Lo hace porque él adquirió el crédito y ahora él va a ser exigible el cobro al deudor. El deudor. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok. Esta subrogación también podemos clasificar de la siguiente manera. Subrogación legal. Es decir, ¿se acuerdan cuando hablamos de la responsabilidad civil
objetiva, pues a veces esa subrogación puede conllevar que un tercero con interés quiera pagar. Un tercero con interés diga, pues voy a cumplir con la obligación y después yo te voy a requerir el pago. ¿Sale? Ya estuvo bueno de que no cumplas. Ahora yo pago, pero yo te voy a exigir a ti que cumplas con esta obligación. Ahora se va a hacer conmigo. Puede ser que también lleguen a un acuerdo entre las partes y exista una subrogación convencional que pactaron las partes dentro de un contrato, ¿no? Y entonces están de acuerdo todos en la sustitución del acreedor. ¿Sale? Sí. La subrogación puede ser sobre la totalidad de crédito o sobre una parte. ¿Sale? Si es sobre total, sustituimos al acreedor, ¿eh? Si es sobre una parte, pues bueno, entonces tendremos este detalle. Como este subrogó solamente el 50% de la deuda, entonces ahora el deudor se va a enfrentar a dos acreedores. Al acreedor 1, que debe de cubrirle el 50% de la obligación, y al acreedor 2, el otro 50% derivado de esta subrogación. ¿Me entiende? Si fuera total, entonces lo que estaríamos terminando con este primer acreedor, y bueno, ahora este acreedor tendría el 100% del crédito. Muy bien. ¿Sí? ¿Dudas sobre la cesión de derechos, la cesión de deudas o la subrogación? No. ¿No? Ok, muy bien. Discúlpame que ponga tantos ejemplos, pero a veces creo que es la manera de entender más las materias, ¿eh? Creo que a Sí, veces está bien. ¿sí? Está perfecto, maestro, es muy claro, muy claro. Bueno, muchas gracias, estimada. Muchas gracias. Ahí va. Extinción de la obligación. ¿Qué implica la extinción? ¿Sale? Lo que significaría es el fin. ¿Sale? La terminación. ¿Por qué se va a dar la terminación de la obligación? Bueno, vamos a encontrar la primera figura, que es una compensación. Tenemos prestaciones recíprocas que hacernos las partes. ¿Sí? Es decir, bueno, a ver, es a veces una cosa un poco rara, pero imagínense que aquí tenemos estas dos personas que están interviniendo en la celebración de esta obligación y resulta que este le exige a este otro el cumplimiento de la obligación y esta a su vez le dice, oye, pero tú tienes este crédito pendiente conmigo. Hay prestaciones recíprocas que se tienen que hacer y en ese momento, en esa paridad, en esa reciprocidad que se tienen como acreedores y deudores que son al mismo tiempo, vamos a liberarlo de la obligación. ¿Se entiende? Sí, ¿Vamos bien? sí. Sí. Muy bien. Tenemos, mis queridos amigos, también, por supuesto, la cuestión de que esta compensación es legal, por ejemplo, derivado del contrato de transacción que revisamos con antelación, ¿sale? Que es una forma de hacerse prestaciones recíprocas y terminar con las obligaciones, ¿sale? Esta transacción es un tema que puede entrar por una voluntad de las partes sin necesidad de acudir ante el juez, porque las partes se deben estas prestaciones recíprocas a acreedor A y B, y lo que en este momento deciden de forma pacífica, de forma evolucionada, de forma dialogada, resolver las obligaciones pendientes entre los dos. ¿Vale? Y vamos a dar por terminada la obligación. O también puede ser que esa compensación derive de un juez y que diga un juez, a ver, señores, aquí se ponen de acuerdo y vamos a hacernos concesiones recíprocas para terminar con la obligación. ¿Sale? ¿Se entendió? Siguiente figura. Atentos.
Confusión de derechos. Ahí va. En esta confusión tenemos una cuestión bien bizarra. Sobre una misma persona recae el doble carácter. Tanto soy acreedor, pero a su vez también soy deudor. Si tengo este doble carácter, en automático la obligación quedará liberada. Pero ¿cómo se puede presentar este caso? ¿Listo para los ejemplos? Primer ejemplo. Ahí va. Vamos a poner un caso que puede presentarse. Ahí voy. Ya casi terminamos. Unos 10 minutitos, ya máximo ya terminamos, perdón. Ahí va. Tenemos esta relación entre acreedor y deudor. Este es el acreedor y el otro es el deudor. Acreedor y el deudor. ¿Ok? Este deudor tiene un crédito pendiente por 1 millón de pesos con el deudor, con el acreedor, perdón. Lamentablemente muere y a lo mejor este va a quedar ahí como, ¿qué pasó con mi crédito, no? Pero imaginen que este lo designó al acreedor como su universal heredero. Cuando venga la fase de la conformación de la masa hereditaria, vamos a integrar un patrimonio activo, que son los bienes, y un pasivo, que son las deudas. Entre esas deudas, ¿qué deuda va a estar, compañeros? La que tiene consigo mismo. ¿Se entiende, sí o no? ¿Sí? Porque este acreedor se convirtió en heredero de esta persona, de este deudor, porque este deudor lo designó el único y universal heredero. Por eso, cuando estamos aquí en el pasivo, en las deudas, ahora resulta que yo me voy a deber a mí mismo. ¿Se entendió? En esa naturaleza, al ser mi mismo patrimonio, me libero de la obligación. ¿Se entendió este ejemplo de confusión de derechos? Sí. Se queda el deudor, o sea, el principal deudor lo deja como su deudor único también, al momento de fallecer, ya con la deuda en automático. Quiero verlo así, maestro, profesor. Bueno, más o menos. O sea, el punto es, yo le debo una lana a usted. Ajá. ¿Sale? Morí y lo designé como mi heredero. Dentro de todo mi patrimonio estaba una deuda pendiente con usted, pero como usted es un heredero universal, entonces usted, sobre ese crédito, va a decir, pues bueno, esto me lo debo a mí mismo. Entonces hay una confusión de derechos. Eso lo libera de la obligación. Ok. ¿Se entendió, compañeros? Sí. Ahí va otro caso. Vámonos con un tema de un juicio hipotecario. Imaginen que nos vamos a un tema de una hipoteca. Ahí va. El juicio lo inició el Banco Santander en contra del señor A. Muy bien. Ya se fue todo el juicio y ya perdió el mismo. Ya se dio la primera audiencia, el primer tema del remate judicial. No compareció ningún postor. Ya estamos en el segundo remate y resulta que el banco dice, ¿saben qué? Pues yo lo voy a adquirir.
Adquiero el inmueble en materia del remate. Al adquirir el inmueble, ¿qué va a pasar con el banco? ¿Qué está haciendo al mismo tiempo? Acreedor y deudor. Deudor. En Acreedor. esa confusión de derechos, nos vamos a liberar de obligaciones. ¿Se entendió? Sí. Sí. Muy bien. Remisión de la deuda. ¿Qué creen? Mi acreedor me perdona la deuda y me dice, ya no me pagues absolutamente nada. Te libero de esta deuda. Que claro que para que sea más efectivo esta remisión, háganla ante un juez, háganla ante una autoridad de medios alternos de solución de controversias o háganla, por favor, ante un notario. Para que efectivamente conste de que ya no se debe nada. Porque las palabras se las lleva el viento, ¿eh? Yo puedo decir ahorita te perdono la deuda, pero a lo mejor al rato me digo, pues no es cierto, ya no. Entonces mejor hay que celebrarlo por escrito. O ya en el último de los casos, compañeros, en el último, por lo menos hacerlo por escrito, ya. ¿Sale? Por lo menos que conste ya. ¿De acuerdo? Muy bien. Novación. Esto es atole con el dedo. Nos están de alguna manera engañando. ¿Por qué? Porque, ay, sí, te libero. Vamos a poner el caso de una hipoteca. Ahí va. Sobre este crédito hipotecario, yo lo suscribí en el 2010. Se supone que para el 2030 yo ya habría terminado con el mismo. Para este año 2023, pues de alguna manera he incumplido con el crédito. Y me dice el banco, ¿sabes qué? Te voy a liberar de este crédito. Vamos a hacer una novación. Vamos a renovar el monto principal, los intereses y vamos a renegociar el adeudo. Y ahora, a partir de 2023 hacia adelante, Es una nueva. Hay una nueva obligación. Terminamos con una, Empezamos pero en realidad con otra. estamos celebrando otra. ¿Sale? No salimos de ese círculo vicioso. ¿Se entendió qué es la innovación? Sí. ¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. Prescripción negativa. La pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Hay plazos legales en las cuales yo puedo exigir el cumplimiento de la obligación. Si no lo hago dentro de esos plazos legales, ya no tengo esa posibilidad y prescribe mi derecho y se acabó. Ya no lo voy a reclamar. ¿Se entiende? Sí. Caducidad. Convencional y legal. Exactamente. Ya iniciamos un procedimiento jurisdiccional para requerir el cumplimiento de la obligación. ¿Sale? Ya estamos ante la presencia de un juez en este procedimiento. Pero, ¿qué creen, compañeros? Durante la tramitación del juicio, pues, de alguna manera, ya no realicé ninguna gestión y eso conllevó a que operase la caducidad. ¿Sale? Por inactividad procesal. ¿Ok? Y eso va a conllevar a que mi expediente se vaya al archivo judicial. El Santi no quiere ir. Y como consecuencia, Terminar la clase. cuidado, y como consecuencia de irse al archivo judicial,
va a traer como consecuencia poner fin a este proceso sin resolver la cuestión de fondo planteada, lo que puede conllevar un tema de que este crédito ya no lo voy a poder exigir. ¿Se entiende? Por inactividad procesal. O también porque las propias partes han establecido dentro del contrato la temporalidad en la cual dicho crédito sería exigible. Y como ya rebasamos el plazo que establecimos en el contrato, pues bueno, ya no podemos hacer exigible el cumplimiento de esa obligación. Muy bien. Ok. Concluyendo esta unidad con estos temas que revisamos. La clasificación de las obligaciones en obligaciones civiles y naturales. Las naturales no son exigibles judicialmente y las civiles sí. Cuando hablamos de las obligaciones civiles, hablamos de las obligaciones mancomunadas, las solidarias, y también hablamos, por supuesto, en relación del objeto, divisibles, indivisibles, conjuntivas, alternativas, facultativas. Señalamos la modalidad de la obligación en relación a la condición, acontecimiento futuro de realización incierta, al plazo, acontecimiento futuro de realización cierta, al modo carga, gravamen adicional que se va a imponer a alguna de las partes en el nacimiento de la obligación. ¿Cómo se tramitan las obligaciones? ¿Cómo se tramitan? Hablamos de la cesión de derechos, hablamos de la cesión de deudas, hablamos de la subrogación y concluimos con el tema de la extinción de las obligaciones, con el tema de compensación, con el tema de la confusión de derechos, con el tema de la remisión, la novación, la prescripción negativa y la caducidad. Muy bien. Estimados amigos, esos son los temas más importantes en relación del derecho de las obligaciones. La verdad es que uno de los mejores libros que ustedes pueden leer es Ernesto Gutiérrez y González, Derecho de las Obligaciones. Tiene como 1500 cuartillas, pero es el mejor. ¿Sale? De ahí en fuera pueden leer también al de Roberto San Román Aranda, que también es un libro muy bueno, el de Manuel Bejarano Sánchez también, y por supuesto leer su respectiva agenda civil. Bueno, esos son los puntos importantes, compañeros, y un agradecimiento rápidamente por esta cuestión, y rápidamente, a ver si me apoya mi estimado.